Muy buenas noches para todos. Es un placer, un privilegio estar otra vez con ustedes para compartir la palabra de Dios. Ayer y hoy tuvimos jornadas intensas con los niños, con los adolescentes, la escuelita dominical. La verdad que fue especial, ¿no? Un cierre que Dios nos regaló, que fue muy bueno. Mucha gente, muchos padres, gente nueva, personas que escucharon la palabra de Dios. Y bueno, realmente lo disfrutamos y le agradecemos a Dios por eso, ¿verdad? Estaba pensando cómo introducirnos al tema de hoy o al pasaje que vamos a leer y me acordé de un cuento que escuché hace muchos años. Entonces le quiero contar el cuento, a ver si me acuerdo bien. Dice que en un lugar lejano, donde ocurren los cuentos, había un sabio. Una persona muy sabia que siempre respondía adecuadamente, siempre respondía acertadamente, cualquier cosa que le vinieran a preguntar. Realmente era de esos sabios muy respetados en el pueblo. Pero había unos muchachones ahí, unos buenos para nada, diría algunos, ¿no? Que dice, bueno, este viejo que siempre nos responde con tal o cual cosa y siempre dice, tiene la razón, ¿no? Bueno, como que les molestaba, ¿no? Les exasperaba esa sabiduría tan especial de este sabio. Entonces dice, bueno, vamos a hacer una trampa. Vamos a hacer una trampa. Y se pusieron a pensar cómo hacerle pisar el palito, como decimos, ¿no? Cómo hacerle una trampa para que se equivocara, ¿no? Y dice que a uno se le ocurrió una idea. Dice, bueno, vamos a hacer así. Vamos a atrapar un pájaro. Y yo lo voy a esconder atrás mío. Y vamos a ir y vamos a preguntarle, ¿el pájaro que yo tengo acá está vivo o está muerto? Y entonces, si nos dice que está muerto, lo libero, sale volando, se equivocó el sabio, ¿no? Y si nos dice que está vivo, yo le aprieto el cuello, mato, ¿no? Y se lo muestro, y se equivocó el sabio. Entonces digo, este es el plan, ¿no? Y fueron a ejecutar el plan. Entonces tomó el pajarito, lo escondió atrás y fue a hablar con el sabio. Lo encontró sentado ahí abajo de un árbol, tranquilo el sabio, esperando que llegara alguien para preguntarle alguna cosa. Y vinieron estos muchachones, ¿no? Y se pararon enfrente del sabio. Entonces le dijeron, tengo una pregunta para ti, a ver si me la puedes responder. Bueno, dime. Yo tengo un pájaro acá atrás mío. La pregunta es si el pájaro está vivo o está muerto. Y se hizo un silencio. El sabio pensó y le respondió solo con una frase. Y le dijo, está en tus manos. Está en tus manos. Realmente la vida o la muerte de ese pajarito estaba en las manos de ese muchachón. Y me hizo pensar, ¿en manos de quién estamos? ¿En manos de quién está nuestra vida, nuestro caminar? Esa es la cuestión. No tanto cómo estamos, sino en manos de quién estamos. Y eso es lo que vamos a ver en la vida de un profeta. Realmente uno va pasando los años y va leyendo la Escritura y hay porciones de la Escritura que son apasionantes, ¿no? Realmente uno los atrapa y uno de ellos es la vida de los profetas. Y vamos a leer una porción en Jeremías, capítulo 38. Ustedes saben que Jeremías fue un profeta muy importante del pueblo de Dios, de Judá, que predicó muchos años, profetizó, hasta que vino Babilonia, vino Nabucodonosor y destruyó por completo Jerusalén. Y después siguió profetizando, pero la mayor parte de su ministerio fue
en esos años, ¿no? Y él fue comisionado, enviado por Dios para predicarle a un pueblo que estaba en pecado y que desde entrada Dios le dijo, no te van a querer escuchar. Van a pelear contra vos. Van a resistir el mensaje. Dios le dijo así, dice, no temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo para librarte. Eso es lo que ocurrió en el capítulo 1. Los versículos son, ya te digo, 1, 8 y 1, 19. Ese fue el llamado de Jeremías, pero en este pasaje que vamos a leer del capítulo 38, habían pasado muchos años, algunos calculan más de 20 años de ministerio, y ya el juicio era inminente. Ya Babilonia estaba asediando Jerusalén, en un sitio, en un asedio que duró, se calcula, 2 años. 2 años. Y estaban en las últimas, podríamos decir. Pero aún así, el rey que estaba allí, que se llamaba Sedequías, un rey muy insensato, ahora vamos a leer algo de él, seguía y persistía en su obstinación y en su pecado, y con él todo el pueblo. Y a Jeremías lo habían encarcelado, lo habían metido en la cárcel. Y ahora estaba en el patio de la cárcel. Y vamos a leer el capítulo 38 allí hasta el versículo 13. Dice, oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá a espada o de hambre o de pestilencia. Mas el que se pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová. De cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras. Porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías, he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Y oyendo Ebed-Melec, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melec salió de la casa del rey y habló al rey diciendo, mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melec diciendo, toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-Melec en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melec a Jeremías, pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. El resto del capítulo nos cuenta un encuentro de Sedequías con Jeremías. Y al final del versículo 28 nos dice, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada Jerusalén. Y allí estaba cuando Jerusalén fue tomada. Qué momento, ¿verdad? Qué momento. Jeremías había predicado, había profetizado a este pueblo que tenía que arrepentirse, que todavía quedaba, al principio de su ministerio, quedaba oportunidad de arrepentimiento y que Dios no
hiciera caer con su juicio sobre el pueblo. Pero no lo escucharon. Y pasó el tiempo. Y pasó el tiempo. Y vino el juicio de Dios. Aquel ejército tan poderoso que Jeremías había dicho y predicho que iba a venir desde el norte. Y llegaron. Y en este momento, la palabra de Dios era que ellos se tenían que entregar a los babilonios. Que no tenían que pelear, que tenían que rendirse. Ese era el juicio de Dios, ese era el castigo de Dios. Era lo que Dios les había impuesto. ¿Y qué tenían que hacer? Aceptarlo. Si no, iba a ser destruida por completo Jerusalén. Ahora, imagínense este mensaje, ¿no? Ese mensaje que hemos leído en el versículo 2 y el versículo 3. ¿no? Ese era el mensaje que predicaba Jeremías. Y continuaba predicando este mensaje a pesar de estar preso en el patio allí de la cárcel. Imagínense, ¿no? En el patio de la cárcel podían acercarse personas del pueblo y escucharlo, y Jeremías, fiel a Dios, seguía predicando el mismo mensaje. ¿no? Miren, este es el juicio de Dios. Hay que pasarse a los caldeos. El que se pase va a vivir. Su vida va a ser por botín. Si se resisten, la ciudad va a ser destruida. Y ese era el mensaje, porque ese era justamente la voluntad de Dios. Desde el patio de la cárcel. Yo me ponía a pensar, ¿no? Qué fidelidad la de Jeremías, la que a pesar de lo que venía pasando, a pesar de que venía sufriendo, a pesar de que estaba en la cárcel, él seguía predicando lo que Dios le había dicho que predicara. Seguía anunciando el mensaje de Dios. Recuerdan a Pablo y Silas, ¿no? Hace algún tiempo los estábamos recordando, ¿no? También presos en la cárcel, con los pies en el cepo, pero seguían evangelizando, seguían cantando gozosos, dándole gloria a Dios en medio de eso que estaban sufriendo. Continuó sirviendo al Señor en una situación muy desfavorable. Ahora, la palabra que tenía Jeremías, palabra de Dios, para el pueblo en ese momento, era muy dura, sin duda, era muy dura. Y a veces la palabra que Dios tiene para nosotros, para vos, para mí, a veces es dura. No siempre Dios tiene para nosotros palabras de aliento, no siempre Dios tiene palabras de, bueno, seguí para adelante con esto, hacé tal cosa y vamos arriba, ¿no? A veces Dios tiene palabras de reprensión, a veces son palabras duras. Recordaba aquella oportunidad en que el Señor Jesús también predicó palabras duras, ¿se acuerdan? Y se empezaron a ir. La multitud aquella que le seguía para ver si podía comer, se empezaron a ir. Dura es esta palabra, decían. ¿Quién la puede oír? Y se iban. Y el Señor Jesús, lejos de cambiar su mensaje, se dio vuelta y le dijo a sus discípulos, ¿y ustedes? ¿Ustedes también se quieren ir? Porque el mensaje es este. La palabra no va a cambiar, dijo el Señor. Si quieren irse, lo pueden hacer. ¿Y ahí qué pasó? Pedro dio un paso al frente y dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La palabra de Dios puede ser a veces dura. Puede ser que Él hiera, porque fieles son las heridas del que ama. Pero Él hace la herida y Él la venda también. Él venda la herida que produce. Aunque sus palabras hacia nosotros a veces sean duras y nos guíen a un arrepentimiento, debemos escucharlas, debemos recibirlas. Hermano, hermana, si Dios hoy te dice, tenés que arrepentirte, tenés que cambiar tu camino, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a tapar los oídos, como hacía este pueblo? ¿O vas a decir, bueno, es una palabra dura, porque tengo que cambiar, pero es para mí, la tomo? Si aceptaremos la reprensión, depende de nosotros. Pero Él tiene palabras de vida eterna. No hay otro a quien ir. Y Jeremías acá fue calumniado. ¿Se dan cuenta? Estos principales que estaban ahí al lado del rey dijeron, bueno, este hombre hace desmayar las manos de los hombres de guerra que quedan. Hace desmayar el corazón del pueblo con sus palabras, ¿no?
Es un traidor. Este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Eran palabras de calumnia total, ¿verdad? Podríamos decir que nadie amaba más a ese pueblo de los que estaba allí que Jeremías. Dios lo amaba más que nadie, pero después era Jeremías el que más amaba al pueblo. Y por eso les reprendía a ver si lograba que ellos cambiaran su camino. Lo trataban de traidor, ¿no? Se embanderaron con la bandera del patriotismo y dijeron, no, pero ¿cómo va a hacer esto? Claudicar a nuestra patria, ¿no? Pero en realidad lo que querían hacer era seguir en sus propios caminos, seguir viviendo como vivían. Ahora, era sin duda un falso testimonio el que estaban levantando contra Jeremías. Pero Jeremías continuó predicando. Ya le había pasado esto a Jeremías en otras oportunidades. ¿Y él qué hizo? ¿Tiró la toalla? No, continuó predicando. Le estaban devolviendo mal por el bien que le había dado. ¿Y él qué hizo? Continuó predicando. ¿Qué ejemplo para nosotros, hermanos? ¿Qué ejemplo? Aquel pueblo al que Jeremías amaba y le estaba entregando todo lo que tenía, cada vez lo rechazaba más y cada vez lo odiaba más. Pero él lo continuaba amando. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 12:15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. ¿Saben? Hay un estilo de quedar bien con la gente y bueno, de palmearle la espalda a todo el mundo, decir, vos estás bien, vamos arriba, pero no es el estilo del Señor. Así no es Dios. Y así no nos manda a hacer tampoco nosotros. Nos manda a decir lo que hay que decir. Y si la palabra hiere, porque Dios la manda, hay que decirla. ¿Por qué? Hay que continuar fiel a Dios, ¿no? Y como dice el apóstol Pablo acá, hay que hacerlo aún con el mayor placer, desgastarse por aquellos que uno ama, aunque amándolos más, sea rechazado, sea amado menos. Eso era lo que le estaba pasando a Jeremías en este mismo momento. Son todas lecciones para nosotros. Ahora, ¿cómo predicaba Jeremías? Bueno, uno puede leer su libro y va a entender cómo predicaba Jeremías. Jeremías no predicaba desde un aire de soberbia o de superioridad moral, ¿saben? Jeremías predicaba desde el dolor, del dolor. Jeremías le decía al pueblo, miren, si no se arrepienten, van a entrar a esta ciudad y la van a destruir, ¿no? Pero era su ciudad, ¿no? Y era su pueblo. Y yo le decía el profeta llorón a Jeremías, ¿no? Él lloraba, se quebrantaba delante del pueblo. Si uno lee el libro de Lamentaciones, se va a dar cuenta cómo Jeremías vivía lo que estaba pasando acá. Nunca prediquemos, hermanos, desde un aire de soberbia, ¿no? De un aire de, bueno, yo soy mejor que vos, porque yo conozco a Dios y ahora vivo en santidad. Vas a establecer un muro infranqueable si haces eso. ¿Tenemos que predicar acerca del juicio de Dios que viene sobre el pecado y sobre el mundo? Claro que sí, pero no desde un aire de superioridad, sino desde el dolor. Desde el, mirá, si no te convertiste vas al infierno, ¿no? Pero no como algo que estoy escuchando llover, ¿no? Sino como algo que me pega en el corazón. Pablo también decía eso. Dice, tengo un continuo dolor en mi corazón por mi pueblo, dice el apóstol Pablo, ¿no? Yo quisiera hasta ser anatema por ello, dice Pablo. Quisiera, miren, si puedo cambiar, irme yo al infierno por mi pueblo, lo hago, dice Pablo. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Porque él predicaba desde el dolor y no desde la distancia. Tú y yo somos llamados a predicar, pero desde el dolor y desde el temor. Ahora, la propuesta de esta gente era clara, ¿no? Dice, muera este hombre. Vamos a eliminarlo. Muera, ¿no? Y así le llevaron esa propuesta al rey. Muera este hombre. Tiene que morir. Esa palabra que predica, eso que está dañando la moral del pueblo,
hay que eliminarlo, hay que matarlo. ¿Saben? Siempre los impíos han tratado de hacer callar la voz de Dios, ¿no? Porque les molesta, porque no la pueden sufrir. Grandes persecuciones y grandes quemas de Biblias atestiguan esto que estamos diciendo. Pero nunca lo han logrado, acallar la voz de Dios. Y nunca lo van a lograr. Siempre la palabra de Dios resurge, porque la palabra de Dios no está presa. La voz de Dios recorre toda la tierra. Siempre vuelve a levantarse, es eterna. Podrán hacer callar a alguno de sus voceros, pero nunca la voz de Dios. Y le llevaron esta propuesta al rey Sedequías. Y ahí Sedequías hizo gala, podríamos decir, de que era un pusilánime, ¿no? Un tipo sin carácter, ¿no? Porque dice acá, versículo 5, he aquí que Él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. ¿Cómo es eso? Si era el rey de Judá, ¿cómo nada podía hacer? No se animó a levantarse y marcarles la cancha a esta gente, ¿no? No se animó a oponérseles. Dijo, bueno, lo entrego en vuestras manos. Entregó al profeta de Dios en las manos de estos impíos que querían hacerle daño. ¿Te hace acordar a alguien? Esa lavada de manos a Pilatos, ¿no? Pilatos también quiso lavarse las manos, ¿no? Dice, yo no encuentro ningún mal en este hombre. Lo voy a azotar y lo voy a dejar ir. Dice, no, crucifícale, ¿no? Y trajo ahí aquel latón y se lavó las manos, como si pudiera con ese acto realmente sacarse la responsabilidad de encima. Pero sus manos estaban manchadas de sangre. ¿Saben? Cuando uno está, en todo momento, ¿verdad? Pero más cuando uno está en autoridad, en eminencia, la neutralidad no existe. Uno debe tomar una posición a favor de la justicia. Uno recoge o desparrama. Y si uno se hace a un lado, en esa actitud de, bueno, yo no me meto, en realidad lo que está haciendo es dejándole lugar a que el mal haga lo que quiera. Y eso fue lo que hizo Sedequías aquí. Ahora, estas personas al parecer eran muy valientes como una turba, ¿no? Como una multitud ahí que venía a matar al profeta, pero nadie se animó a levantar la mano y matar al profeta, sino que decidieron darle muerte, una muerte indigna, una muerte infame. Dice, bueno, vamos a tirarlo en este pozo, vamos a meterlo en esta cisterna, para que muera lentamente, de hambre, de frío, de sed. Y ciertamente lo bajaron a Jeremías, que era un viejo, y lo bajaron a Jeremías a esta cisterna. Imagínense bajar a una cisterna, ver solamente una luz allá arriba, y uno empieza a hundirse en el cieno. El cieno es como un barro espeso, ¿no? Que uno no se puede mover allí, le cuesta respirar. No sabemos hasta dónde se hundió, si fue hasta los hombros, si fue hasta el cuello, no sabemos. Pero se hundió en aquel cieno Jeremías. ¿Cuánto iba a soportar allí? Algunas horas, quizá, ¿no? ¿Cuánto soportarías tú? ¿Cuánto soportaría yo? Ahora, hermanos, ¿te das cuenta que el servicio a Dios siempre estuvo bajo amenaza, siempre estuvo bajo ataque? De aquella época de los profetas, y ahora lo sigue estando. ¿Por qué nosotros pretenderíamos que servir a Dios en este tiempo sea diferente? No. El que quiere vivir una vida piadosa, que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución, dice el apóstol. Esto de perseguir y tratar de intimidar a los siervos de Dios siempre ha ocurrido. A David le decían, escapá al monte cual ave, ¿no? En aquel salmo. Y David decía, no me voy a escapar a ningún lado porque Dios me cuida. Le decían a Nehemías, Nehemías,
los enemigos vienen, escondete allá en el templo. Y Nehemías decía, ¿un hombre como yo se va a esconder? De ninguna manera, no me escondo. Pero aún el Señor Jesús también le decían, ¿sabías que Herodes te quiere matar? Y dice en Lucas 13:32, y es la única vez que el Señor Jesús le dice de esta manera a una persona, dice, id y decid a aquella zorra, he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. No se dejó intimidar el Señor. Parafraseado le dijo, yo voy a morir en el momento y en el lugar que el Padre tiene establecido. No se dejó intimidar, pero estaba bajo amenaza, bajo presión. Y siempre aquellos que pretendamos servir a Dios, vamos a estar bajo amenaza, bajo ataque. Simplemente lo tenemos que tomar como algo normal, ¿no? Es lo que nos va a pasar en este mundo. Ahora, fue metido en la cisterna. Así pagaban estos príncipes impíos el servicio de décadas del profeta. Pero él, lo vemos, o lo leemos, ¿no? Pero lo imaginamos muy tranquilo. Vieron que la Escritura no dice que Jeremías se quejara. No habla de que Jeremías gritara o pidiera auxilio. Es más, parece que Jeremías ni siquiera pronunció ninguna palabra. Quizás solamente una oración silenciosa. Parece que tenía mucha confianza. Parece que estaba muy confiado en su corazón. Porque Dios le había dicho, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Y él confiaba en esa promesa. Sabía que Dios estaba con él, porque él había permanecido fiel. Él sabía que, de alguna manera, no era ese el final. Solo el que está confiado puede estar con esa entereza, con esa paz, en medio de una situación como esta. Tremendo, ¿no? Me imaginaba a ese Jeremías mirando hacia arriba, viendo aquella luz allá arriba, sumergido en el cielo, pero sin gritar. Solamente confiado en que Dios iba a hacer algo. Ahora, ¿alguna vez te has sentido hundido en el cieno? ¿Alguna vez te has sentido así, sin salida y sin posibilidad de liberarte? A veces nos pasan cosas en la vida que son como ese cieno, ¿no? Donde nos hundimos cada vez más y no podemos salir por nosotros mismos. David atravesó una experiencia similar y dice el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Podemos estar a veces, hermanos, en circunstancias similares. Cuando estamos hablando de una persona que es fiel al Señor y en esa fidelidad al Señor de pronto se encuentra en esta situación y no podemos salir por nosotros mismos de allí y nos sentimos atrapados. Y es como ese lodo cenagoso. No te preocupes, no tengas miedo. Dios tiene sus recursos. Pacientemente esperé a Jehová y clamé. Ahora, vieron que el rey le dijo, he aquí que Él está en vuestras manos. Pero saben, Jeremías no estaba en las manos de aquellos príncipes. Jeremías no estaba en las manos de aquellos que le querían matar. Jeremías estaba en las manos de Dios, mis queridos. Y allí estás tú también, si eres un redimido del Señor, si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios.
estás en las manos de Dios. No estás en las manos de las circunstancias. No estás en las manos del azar. Mucho menos en las manos de algún ser humano. No estás en las manos de la enfermedad. Tampoco estás en las manos de los médicos. Estás en las manos de Dios. Amén, ¿verdad? Dice el Señor Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. El Señor Jesús dice que estamos en su mano, ¿no? Pero después nos dice que estamos en las manos del Padre. ¿Alguien puede sacarnos de ese lugar? ¿Alguien puede sacarte de las manos de Dios? Claro que no, hermano. Pero vos tenés que saber que no estás en las manos de ninguna persona, solamente estás en las manos de Dios, en las manos del Todopoderoso. Y tenés que apoyarte en las promesas de Dios. Hoy en día, por los medios, escuchamos rumores de todo tipo, ¿verdad? Temores, amenazas que infunden miedo a muchos. Pero tú no estás en las manos de las circunstancias, mi hermano. No tengas temor. Las promesas de Dios guardan nuestra mente y nuestro corazón. Y pensaba que a veces hay cisternas en nuestra vida que Dios permite que atravesemos. Lugares donde Dios permite que seamos depositados para que dependamos de Él, para que nos volvamos a Él. Ahora, hermano, si vos tenés una situación que te sobrecarga, pero que te hace volverte al Señor en dependencia, en comunión con Dios intensa, esa situación no es una maldición, termina siendo una bendición. Porque si vos podés vivir más intensamente con Dios, eso es una bendición. Eso es una bendición. Lo que me hace depender de Dios termina siendo una bendición. Y allí lo vemos entonces a Jeremías confiado, tranquilo, sin alaridos, sin gritos, sin quejas, esperando. Y de pronto aparece otra persona, otro personaje aquí, ¿no? Un perfecto desconocido para muchos que se llama Ebed-Melech, pero una figura de gran enseñanza para nosotros. Este era un africano, era un etíope, eunuco, que servía en la corte del rey. No tenía nada que ver con aquella situación que se había dado, pero había escuchado y había visto lo que habían hecho con el profeta de Dios. Y lo que hizo nos revela que en su corazón él confiaba en el Dios de los judíos. Él creía en Dios. Dice, ¿cómo le están haciendo esto al profeta de Dios? No puede ser. Y aunque no estaba involucrado en ese asunto, él se mete, toma partido. Y yo pensaba, hermanos, cuando vemos una injusticia a nuestro alrededor, ¿qué hacemos? No te metas. No te metas, quédate tranquilo, ¿no? A veces hay voces que nos dicen eso, ¿no? Pero cuando uno ve una injusticia y no hace nada, es una forma de cobardía. Ebed-Melech, que era un extranjero, dijo, no, yo tengo que hacer algo. Yo tengo que hacer algo. Y fue y decidió involucrarse. Y habló con el rey, él estaba cerca del rey, habló con el rey y dice, mal han hecho, mal hicieron con estos varones con el profeta Jeremías, va a morir de hambre allí. Ahora, uno escuchó, ve que el rey escuchó que iban a morir de hambre y le dijo, bueno, está bien, salvalo, ¿no? Y uno dice, pero ¿qué creía Sedequías que le iban a hacer a Jeremías, no? Porque obviamente que mismos no le iban a hacer, ¿no? Ahora, estaba allí en la cisterna y como que parece que le cayó la ficha y dice, sí, claro, va a morir en poquito rato allí, ¿no? Bueno, toma 30 hombres y sáquenlo de allí.
Se ve que era difícil sacar a alguien de la cisterna, ¿no? Y entonces Ebed-Melech encontró una manera un poquito inusual de ayudarlo, ¿verdad? Porque dice acá la escritura que entró en la casa del rey, debajo de la tesorería, como que se metió ahí en unos sótanos allí, ¿no? Y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas y sogas. Y uno dice, qué extraño el método, ¿no? Ropas raídas y andrajosas, ¿no? Es más, él lo repite después cuando dice, habla con Jeremías y dice, ponete esas ropas raídas y andrajosas abajo de las axilas, ¿no? Para que así te puedan cinchar para arriba. Y uno dice, ¿por qué ese método? ¿Por qué ropa sucia, ropa vieja, ¿no? Y a veces, queridos, Dios tiene sus métodos para ayudarnos, ¿verdad? Y nosotros no debemos cuestionar los métodos de Dios. Debemos aceptarlos. ¿Se acuerdan de Naamán? Naamán, el sirio, Naamán el leproso, que dijo, yo voy a ir con el profeta Eliseo y yo pienso que él va a hacer una oración, ahí va a levantar sus manos y bueno, ahí con gran circo me va a sanar. Y eso era lo que Naamán tenía en la cabeza. Y cuando Eliseo ni siquiera salió a recibirlo, le dijo, andá y date 7 chapuzones en el Jordán. Y él se enojó. No, porque era un hombre ahí que mostró su orgullo, ¿verdad? Dice, ¿cómo? Si allá hay ríos más lindos y más caudalosos en mi tierra, ¿no? Y ahí los siervos lo convencieron y dice, pero si te pidiera algo más difícil, ¿no lo harías? ¿Por qué no haces esto? Y ese era el método de Dios, que se zambullera 7 veces en el Jordán. Y se acuerdan que el Señor Jesús hizo algunas cosas también un poco extrañas, ¿no? Una vez escupió en la tierra, hizo lodo y le pasó en los ojos a un ciego y lo hizo ver. Otra vez a un mudo que no podía hablar le escupió la lengua y lo hizo hablar, ¿no? Y uno dice, ¿y eso? ¿No? Dios tiene sus métodos. No somos nosotros quienes para contradecirlo o ponerle los peros, ¿no? Cuando Dios quiere ayudarnos, lo hará en la forma que Él quiera. A veces puede mandar un ángel a tapar la boca de los leones, pero a veces puede mandar un extranjero con ropas andrajosas y sogas a sacarnos de la cisterna. Otro hombre de Dios, mucho tiempo después, sería también descolgado con sogas. ¿Se acuerdan? Salvado con sogas, descolgado ahí en un canasto. El apóstol Pablo, que todavía no era Saulo, pero ya convertido. Ahora, pensaba en eso, ¿no? Nosotros no somos quienes para condicionar a Dios. Él nos va a ayudar como Él quiera. Y me acordaba de aquel chiste, ¿no? Que lo escuché hace mucho tiempo. Aquel creyente que vino una inundación tremenda, ¿no? ¿Se acuerdan de ese? Empezó a subir el agua y él se subió al techo. Y entonces oraba para que Dios lo ayudara. Y de pronto vino una lancha y dice, vení, te llevamos. Y dice, no, porque Dios me va a ayudar, ¿no? Y bueno, siguió orando, ¿no? Y vino un barco y dice, vení que te llevamos. Y dice, no, porque Dios me va a ayudar. Y seguía subiendo el agua. Y al final viene un helicóptero y dice, no, porque Dios me va a ayudar. Y bueno, ese hombre muere y va a la presencia de Dios. Y enojado, dice el chiste, ¿no? Enojado habla con un ángel, le dice, estoy enojado porque, ¿por qué estás enojado? Y porque yo oraba para que Dios me salvara y no me salvó. Dice, pero escúchame, te mandamos una lancha, un barco y un helicóptero y no te subiste. ¿Qué quería que hiciéramos, no? Y a veces Dios nos va a ayudar. Eso es solamente un chiste, pero se refiere a esto, ¿no? Dios nos ayuda a veces con cosas totalmente sencillas, cotidianas, que están a mano. A veces puede hacer grandes milagros, casi, claro que sí, pero muchas veces lo hará con un hermano que está cerca, con un familiar, ¿eh? Y nos va a tender una mano. Y Él tiene el poder para hacer lo que quiera, pero es soberano para hacerlo como quiera. Ahora, seguimos avanzando. Y Jeremías, de esta manera, fue sacado de la cisterna. Y fue puesto allí de vuelta en el patio de la cárcel. Y esa porción que no leímos, que ustedes después pueden leer en su casa, nos dice que el rey vino a hablar con Jeremías. Y Jeremías, ¿saben lo que le dijo? Exactamente el mismo mensaje. Dice, tenés que entregarte en manos del rey de Babilonia. No queda otra, ¿no?
Parece que Sedequías le gustaba escuchar, pero no quería hacer. Le gustaba escuchar lo que decía Jeremías, pero no hacía lo que decía Dios. ¿Saben? Ha habido en la historia personas así, y sigue habiendo. Cuando Ezequiel, el profeta Ezequiel, predicaba, él tenía una forma de predicar usando cosas muy gráficas, y dice que la gente venía a escucharlo, y era como un espectáculo, era como una obra de teatro. Venían y se ponían ahí, y Dios le decía, mire que te van a venir a escuchar, pero no van a hacer lo que tú dices. Pero lo venían a escuchar. También ocurría algo similar con Pablo, ¿no? Venía Agripa, venía Festo, querían escucharlo. Ahora, cuando se sentían persuadidos para ser cristianos, lo rechazaban, ¿no? Qué insensato, ¿verdad? Querer oír para deleitarse en la palabra, pero no hacer. Eso no sirve de nada. Si escuchamos mucho y hacemos poco, es para nuestro mal. No te acostumbres a oír sin obedecer porque es de insensatos. Hay que querer escuchar. Claro que tenemos que desear esa leche espiritual, tenemos que desear ese alimento espiritual. ¿Pero para qué? Para ponerlo por obra. El rey no lo hizo. Y en el capítulo 39, que no vamos a leer, llega el mal que estaba profetizado. Entra el ejército de Nabucodonosor a Jerusalén y la destruye por completo. La destruye. Duele leer lo que pasó ahí, con Sedequías y con todo lo que estaban a su alrededor. Pero ¿saben lo que pasó? El mismo Nabucodonosor dio instrucciones a su principal general y le dijo, a Jeremías no le haga nada. Dice la Escritura, el corazón del rey está en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Y ahí queda en evidencia que Jeremías no estaba en manos de los principales, no estaba en manos del rey Sedequías, tampoco estaba en manos de Nabucodonosor. Jeremías estaba en las manos de Dios. Y Dios le permitió vivir en medio del pueblo que quedó en aquel lugar. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y Dios cumplió su palabra una vez más y lo libró. Pero miren qué interesante. Uno puede decir, ¿qué pasó con aquel africano? ¿Qué pasó con aquel Ebed-Melech? Y eso sí vamos a leerlo, está en el capítulo 39, el versículo 15. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo, ve y habla a Ebed-Melech etíope, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí, yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien, y sucederá esto en aquel día en presencia tuya, pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré, y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Qué hermoso, ¿verdad? Esto pasó antes que Babilonia entrara. Dios le dio palabra a Jeremías para Ebed-Melech, para él, para él. Dijo, decile esto a Ebed-Melech. Van a entrar, pero a vos no te van a hacer nada. No vas a ser entregado en manos de los que temes, porque estás en mis manos, le estaba diciendo Dios. Y uno se emociona, ¿verdad?, al pensar en un etíope, eunuco, que tenía ese servicio allí, digamos, quizá más o menos encumbrado, pero no dejaba de ser un esclavo del rey, que en este momento quedó libre. Quedó libre. Libre para servir al Dios que le había liberado. Y libre para siempre, ¿no?
pero ahora servirle por amor, por devoción. ¿Habrá llevado su fe a Etiopía? No lo sabemos, ¿no? ¿Tendrá algo que ver ahí? ¿Será algún precursor distante, ¿no?, de aquel otro etíope que habló con Felipe? Bueno, eso ya es imaginación completa, ¿no? Pero quedó libre. Él confió en Dios. Y es la fe de un hombre común, la fe de una persona sencilla, ¿eh? Confió en Dios y se puso en sus manos. Y estuvo y fue librado por la mano de Dios. ¿Y tú, en la mano de quién estás? ¿Y tú en la mano de quién estás? Que puedas decir con total seguridad, yo no estoy en las manos de los hombres, yo no estoy en las manos de las circunstancias, yo estoy en las manos amorosas, en las manos poderosas de mi Dios. Amén. Que Dios bendiga su palabra.